Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Aquí el autor del artículo se pregunta: ¿Estados Unidos-China, la nueva guerra fría de la era post-coronavirus, realidad o falsa alarma? Se pregunta si realmente estamos ante una guerra entre Estados Unidos y China, ¿vale? Si estamos en una situación estable, si es todo un contubernio o qué exactamente dónde estamos. Bueno, ¿qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una pandemia o una supuesta pandemia, distanciamiento social, confinamiento, mascarillas por todos lados, guantes por todos los lados, no voy a trabajar, todo el día en pijama, hago vídeos, eso sí, nosotros, no en TikTok, sino en YouTube, estamos con Netflix, una inactividad. ¿Por qué? Porque esta inactividad se traduce, como bien dice el autor, en una crisis económica grave, millones de personas que han perdido trabajo y ahora estamos en un proceso de desconfinamiento, nuevos estímulos económicos de los bancos centrales y parece que ya ha pasado lo peor. ¿Qué es lo peor? Bueno, pues todo el problema del virus. Pero hay preocupación. La relación Estados Unidos y China cada vez es peor. Y puede venir una guerra fría. ¿O no? ¿O esto es un teatro de títeres y marionetas? Pues un poco de todo, ¿vale? Un poco de todo, porque eso yo creo que cada vez, y estoy más de acuerdo con los conspiranoicos, cada vez esto es un juego, una especie de juego de que estás viendo una película y que se pegan los de dibujos animados, pero realmente no es realidad, ¿vale? Mercados financieros que están subiendo, ¿vale? Que colapsaron a finales de marzo debido a las preocupaciones en torno al coronavirus y empezaron a subir a partir del 23 de marzo. ¿Vale? El impacto, fijaos como los mercados bajaron en marzo, pero el impacto real se vio en abril y mayo. ¿Por qué? Porque ya estaban evidentemente actuando los bancos centrales. ¿Vale? Se recuperó, sobre todo, principalmente debido a los estímulos de la Reserva Federal y del Banco Central. También los mercados, como bien dice el artículo, se adelantan. Aunque en la calle las cosas no están bien, pero los mercados sí que están bien. Ahora, ¿qué está llegando? Está llegando la recuperación de los mercados financieros, pero también están llegando bancarrotas de la gente de la calle. ¿Vale? Los negocios están sufriendo y están teniendo pues, un comportamiento bastante malos. Pero hay una cosa que dice bien el artículo. Por un lado tenemos los mercados financieros con los estímulos de los bancos centrales y por otro lado está el ritmo de la calle, ¿vale? El ritmo de la calle con sus bancarrotas y con sus verdaderos problemas. Hay gente que piensa que todo está bajo control, que ya tocamos el suelo y que solo queda subir, ¿vale? Lo mismo pasa con el Bitcoin. El Bitcoin también, de momento si no cae, lo lógico es que suba, ¿vale? Pero estamos ahí en un impasse entre los 10.000 y los 9.000 que no acaba de tirar para ningún sitio. Hay aire de optimismo, ¿vale? ¿Estamos demasiado confiados? Puede que sí, ¿vale? Puede que estemos demasiado confiados. Hay una contracción económica grande en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Hay una caída de la demanda, que hay una espiral de deflación. La deflación, evidentemente, genera desempleo, ¿vale? Todos los estímulos están ayudando poco, ¿vale? Pero bueno, algo están ayudando, sobre todo están ayudando a las bolsas. ¿Qué más, qué más vemos? Evidentemente el desconfinamiento genera optimismo, pero falta camino, ¿vale? La nueva normalidad implica que volveremos con un ala rota con motores a media marcha. Abril y mayo difíciles, se dieron ayudas y ahora comienza el verdadero maratón. No todos llegarán a fin de año y muchos negocios tirarán la toalla en los próximos meses y comenzará a llegar datos y reportes financieros de grandes compañías. Muchas opiniones sobre la crisis y no podemos descartar una caída en forma de W. Bueno, aquí estamos mezclando como muchas cosas, ¿vale? Por un lado, hay que dejar claro que los estímulos de la Reserva Federal y el Banco Central van al mercado de bonos y acciones y esos van a su puto rollo, subiendo independientemente de lo que haya detrás. Por otro lado está la economía real y en función de lo dura que sea la desescalada, pues irá más o menos rápida la recuperación. Y está claro que esta recuperación, con toda la caída de la demanda y con la caída, sobre todo de la demanda, porque la oferta sigue estando ahí, ¿vale? Pues no hay ningún tipo de posibilidad de volver a poner la marcha rápidamente.
la máquina rápidamente, en marcha, es bastante complicado, ¿vale? Con una inseguridad, ¿quién coño va a comprar? ¿Vale? Por mucho desconfinamiento que genere optimismo, que sí, que está claro, hay muchos negocios que no le van a salir las cuentas y van a quebrar, ¿vale? En España tenemos una normalidad bastante complicada, turismo, ¿vale? ¿Vale? Sí, turismo que la gente está volviendo a llenar calles y negocios, sobre todo de hostelería, pero turistas no están llegando. Y esos son los que realmente tiran de la demanda del sector turístico y la hostelería, ¿vale? También tenemos en Latinoamérica problemas, evidentemente, de materias primas, precios caen, no hay demanda de compradores, aunque ahora está llegando otra vez la demanda de compradores, sobre todo de China. Y bueno, pues hay dependencia tanto de España del sector turismo como de Latinoamérica de la parte de consumos de materias primas, ¿vale? Aquí vemos el ejemplo claro de Chile y Perú, que son economías totalmente dependientes de la demanda de Chile y Perú, de la demanda de los países asiáticos, sobre todo la de China, ¿vale? Los chinos, compradores voraces de materias primas, ya no lo son tanto. La demanda china no será suficiente para hacer subir los precios de las materias primas. Ante toda esta situación, ¿vale? Que dice una cosa muy clara, dice, la colaboración internacional se necesita. Comercio y buenas relaciones entre los países son lo que se necesita para una recuperación. Pues ahora no lo está viendo. Está viendo un cierre de fronteras y digamos, un distanciamiento social, no solamente con tu vecino, que al fin y al cabo bueno, es a 1 metro, 2 metros, daría un poco igual, sino sobre todo entre países, ¿vale? Nacionalismo, guerra comercial y tensiones geopolíticas. Y se hacen unas preguntas bastante interesantes. Dice, el coronavirus está estimulando cambios y profundizando tensiones. Muchos países están repensando sus sistemas de producción y distribución y están hablando de cambios estructurales para la era post-coronavirus. Totalmente de acuerdo, ¿vale? Es decir, totalmente de acuerdo. Se está repensando toda la estructura económica de cada uno de los países, ¿vale? Es súper crítico. Es decir, no solamente de la dependencia, sino, oye, ¿cómo es mi sistema de producción? ¿Cómo es mi sistema de distribución? Dependo demasiado de China, debemos producir más en casa, deberemos ser más independientes y buscar la autarquía, debemos de abandonar la globalización. Luego Estados Unidos le dan la retórica del virus chino, China tiene que pagar su daño, este ataque es peor que Pearl Harbor y el World Trade Center, y la relación entre China y Estados Unidos no ha estado tan mal. Pero evidentemente China no es la China de hace 40 años, sino China es una gran potencia, y sobre todo económica, ¿vale? Económica, bueno, y militar también, ¿vale? Tenemos la tensión de Hong Kong y Taiwán, ¿vale? Una guerra con China puede subir la popularidad, bueno, en que se entienda que es una guerra, ¿vale? Un conflicto armado, desde luego, me parece un poco absurdo. Una guerra económica, en un momento dado, sí, ¿vale? En un momento dado, sí. Lo que viene a decir es que este pequeño boom de los mercados podría ser una trampa, una ilusión pasajera, ¿vale? Que los estímulos y el desconfinamiento han traído el optimismo, pero que queda mucho camino por recorrer. Y habla en ese sentido de una recuperación en forma de W, o sea, que lleguemos a un pico máximo y otra vez volvamos a caer. Y tenemos muchos peligros por delante. Bueno, sí y no. O sea, al final, ¿qué hace más potencia? ¿El estímulo del Banco Central o la situación real? Creo que el estímulo del Banco Central inyectando dinero hace subir a los mercados. Si lo traemos al mundo real, realmente ese estímulo no llega al mundo real. Llega bastante poco, o sea, solamente llega con la revalorización de las acciones, pero que esa revalorización de las acciones principalmente llega sobre todo si haces una venta y tomas un beneficio que luego te puedes gastar. Pero de todos modos hay que dar un planteamiento un poco más elaborado. Por un lado, sí, los países se tienen que replantearse más independientes y más autárquicos, o sea, no puedes depender de los de fuera. Si hoy en día en España, por ejemplo, no, las mascarillas llegaban del sudeste asiático. Entonces, si esas mascarillas no llegan, pues entonces tienes un verdadero problema, ¿vale?
Entonces, en ese sentido, tienes ahí un problema bastante interesante. Uh-huh. En ese sentido, tendrías que, de alguna forma, producir en el país lo mínimo para poder sobrevivir a una situación como esta, de varios meses, en las cuales pues, se bloquean las relaciones con otros países. ¿Tenemos ese mínimo? Claro que la mayoría no, ¿vale? España vive del turismo, Latinoamérica vive de las materias primas y parte también del turismo y recibe las manufacturas de fuera. Entonces, si se corta eso, tus materias primas te las quedas, no haces nada con ellas, no las puedes consumir internamente. Deberíamos de consumirlas internamente en Latinoamérica, y en España deberíamos de buscar otras alternativas a lo que puede ser el turismo, que se lleva diciendo esto 50 años y todavía nadie le ha puesto el cascabel al gato. Trump es bastante listo, con lo cual se plantea una guerra. Es que al final de alguna forma algún rédito va a sacar. ¿Y qué significa? Que parte de la producción de Estados Unidos retorne robotizada a Estados Unidos, cosa que me parece bastante interesante, igual que parte de la producción de Francia retorne a Francia, parte de Alemania a Alemania, y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, sí que va a llegar. No va a haber una guerra, porque a nadie le interesa, pero sí los países, entre comillas, de Europa y de Estados Unidos van a recuperar. ¿Y la excusa qué es? Pues una confrontación de alguna forma para obligar a esos países, a sus empresas, sobre todo, las empresas de esos países, a retornar principalmente su producción, ¿vale? Entonces, yo sinceramente creo que esto es un poco falaz, o sea, que a nadie le interesa la confrontación, pero sí que lo que le interesa es un rebalanceo, digamos, de sistemas, ¿vale? Que todos seamos un poquito más autárquicos, por un lado, que haya una producción propia que garantice al menos X meses de vida sin necesidad de el exterior, y que volver parte de esa producción que está fuera adentro del propio país. A partir de ahí, pues evidentemente China se rebajará un poco. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún sentido tener un país tan fuerte y que toda la producción esté solamente en un país, o en dos o tres, y además de la misma zona, China, India, sudeste asiático principalmente. No tiene ningún sentido, ¿vale? Que los mercados financieros están claramente desconectados de la economía real, y que una economía real, entre comillas, pues va a ser la que más va a sufrir, porque tampoco pensemos que la autarquía en el país va a suponer puestos de trabajo, simplemente va a suponer robotización, que es lo más lógico, ¿vale? Así que bueno, en ese sentido, esta nueva guerra fría realmente es falaz, ¿vale? Realmente no existe como tal, y seguramente pues veamos mucha más autarquía y más sufrimiento en aquellos países que realmente tengan poco. Es decir, España tiene poco, para ser autárquica lo tiene difícil, y puede ser el momento de surgir de Latinoamérica. Pues sí, ¿vale? Tienes las materias primas, pues busca las manufacturas y a partir de ahí produce tú. Tienes materias primas, tienes la masa crítica de gente. Creo que ahí la mentalidad a día de hoy, pues lo que tiene que hacer es dar ese paso. Creo que este coronavirus es la gran oportunidad para Latinoamérica para desquitarse tanto de Estados Unidos como de China e irse directamente a ser ellos los que manden, porque tienen las personas y tienen la producción. Y evidentemente, mucho más interesante vivir en Latinoamérica que vivir en China. ¿Dónde va a parar? Un abrazo y hasta siempre.